Amigos, qué bueno que mantienen la sintonía con esta jornada de Despierta RD. Recibimos en este momento a nuestro invitado y se trata de Eleuterio Martínez. Él es el presidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Con él hablaremos de diversos temas muy importantes, no únicamente de ciencias, así es que si tiene su pregunta, esté pendiente ahí también con nosotros. Bienvenido a Despierta. Gracias, a sus órdenes. Bueno, de entrada a mí me gustaría conocer, a propósito de algunas posiciones de miembros de la Academia de Ciencias, ¿qué han analizado ustedes sobre el impacto que pudiera generar la construcción del canal sobre el río Dajabón en términos de desastres naturales o de sencillamente el comportamiento ordinario de esas aguas de ese río a partir de esa construcción? Bueno, podemos ver varios escenarios. En primer lugar, el río es binacional, por lo menos en el último tramo. El río tiene 55 kilómetros de largo. De esos 55 hay 6 que son frontera. ¿Sí? Significa que en ese espacio el río realmente pertenece a los dos países, es transfronterizo. ¿Qué sucede? Si el río pierde su caudal, no que se desvía, porque el río no se desvía el caudal. Si pierde las aguas que lo hacen río, entonces todas las formas de vida que están asociadas al río, aguas abajo, prácticamente están amenazadas de igual manera. Es decir, el gran impacto que tiene la construcción de este canal, primero es el impacto sobre la laguna de Saladillo, que es nuestra, está en territorio dominicano. Es decir, es toda parte del río, la cuenca del río que da hacia la margen derecha, pero también ocurre en la parte haitiana. Es decir, nosotros no solamente nos vamos a ser afectados, sino que también los propios haitianos, el propio territorio haitiano, también va a ser afectado en cuanto a la zona de humedales, que es la que se le presta menos atención, pero es la única que garantiza el equilibrio ecológico en esa zona de la frontera. Hay impacto en la agricultura en gran medida. ¿Por qué? Porque hay una parte dominicana que sí tiene varias zonas agrícolas y dice que hay unas 20,000 y tantas tareas que son suministradas o por lo menos se suple de las aguas del río Dajabón, que es la zona que va hacia Sanché, Cañongo, toda la zona agrícola que está aguas abajo de la ciudad de Pedernales. Pero también hay una región importante en Haití que tiene quizá un poquito menos espacio que nosotros, pero que es una zona agrícola también. Es decir, hay impacto ecológico, impacto en la laguna Saladillo, hay impacto en la producción de alimentos. ¿Qué significa todo esto? Que de alguna forma las políticas a implementar en ambos lados de la frontera tienen que tener muy en cuenta que estos recursos naturales son vitales para ambas naciones. A ese punto iba a referirme precisamente porque hablamos del canal que está construyendo Haití, pero del lado dominicano también se está habilitando un canal de riego. Este podría impactar de alguna manera a los recursos naturales, incluyendo, de hecho, el canal que está construyendo Haití, que está un poco más abajo. Mira, toda obra de infraestructura que se hace con respecto a un río, ya sea que le afecte el cauce, que le afecte el flujo natural, que le afecte las márgenes, es decir, el río está siendo alterado grandemente, entonces tiene que tener unos impactos. Es cierto, en el territorio dominicano, como una estrategia de alguna forma de defensa, porque si Haití construye, no hay forma de detenerlo, no hay forma de frenarlo, algo debe hacerse de este lado. Entonces el gobierno dominicano, en este caso, ha tratado de rehabilitar un canal que tenía 15 años abandonado, es decir, que hace mucho tiempo atrás se estaba utilizando. Dice, bueno, lo habilitamos porque está aguas arriba de la toma que harían los haitianos. Entonces, le va a restar buena parte del caudal al río, ya prácticamente lo que llega a Haití prácticamente es insuficiente, de hecho siempre es insuficiente, es decir, la demanda que hay de agua, tanto en el lado haitiano como en el lado dominicano, es superior a la que trae el río. Por lo menos en el territorio dominicano, que es la estación de San Miguel, realmente a lo largo del año, es decir, de los 12 meses del año, realmente hay un caudal considerable en los 2 o 3 meses que llueve, pero el resto del año, es decir, casi el 80-85% del año, el río prácticamente está seco, porque lo que lleva es, qué sé yo, medio metro cúbico por segundo. Medio metro cúbico por segundo es un hilito de agua, un hilito de agua. Solamente cuando llueve entonces que aumenta el caudal. ¿Qué significa? Que si el gobierno dominicano construye este canal de la Vigía,
el poquito de agua que tiene el río lo pasa totalmente al territorio dominicano. ¿Cuál es la situación de los recursos naturales en las provincias fronterizas? Porque ahora estamos hablando de la construcción del canal, pero históricamente hemos escuchado que en esa zona los haitianos no solo depredan de su lado, sino que también el territorio dominicano se ve afectado. ¿Ustedes tienen un levantamiento de cómo andan los recursos? No, yo conozco perfectamente la realidad, no un levantamiento, pero sí conozco la realidad. Realmente Haití, su forma de suplir energía doméstica es carbón y leña. Es decir, ellos tienen que cortar, tienen que talar, hacer carbón y entonces trasladarlo para Haití. Eso se hace en toda la frontera y es por eso la razón principal. La línea fronteriza está definida justamente o bosque de este lado o por lo menos áreas verdes de este lado y aquel lado totalmente desolado. Eso es así. Siempre había un impacto de la población haitiana que tiene que cruzar a territorio dominicano para suplirse de energía doméstica, llámese carbón y leña. Es decir, eso es una constante a todo lo largo de la frontera, no solamente en la zona de Dajabón, la zona de Loma de Cabrera, la zona que da hacia Restauración, Pedro Santana, Bánica, Elías Piña, El Cercado, hasta llegar a Pedernales. Es decir, es una constante a todo lo largo de la frontera que de alguna forma nosotros tenemos que darnos cuenta que o convivimos con eso o se le busca una alternativa al pueblo haitiano porque si ellos no tienen con qué cocinar, si no tienen con qué preparar sus alimentos, y lo primero es que aparezcan los alimentos, porque el gran problema de Haití es justamente su déficit en la producción de alimentos. Y la déficit de producción de alimentos se debe fundamentalmente a que sus cuencas, sus áreas productivas han sido degradadas totalmente. Si la gran ayuda que necesita Haití, además del agua, y todo el agua va de este lado, es la producción de alimentos, porque la población haitiana necesita suplirse. Y Haití, la única zona agrícola, que eso es interesante, porque ahora nosotros nos concentramos nada más en Dajabón, como si el único problema fuera Dajabón y Juana Méndez. Pero es que Haití entero tiene problemas de déficit alimentario y es por eso que dependen tanto de un mercado binacional. Que cerrar ese mercado binacional, eso es condenar a pasar, es decir, de hecho... ¿Usted está de acuerdo con esa medida? Es que son políticas. Yo lo que conozco es fundamentalmente la parte, el fuerte mío, es la parte ecológica, la parte que tiene que ver con la naturaleza. Y claro que sí, toda decisión política también tiene una decisión, porque la naturaleza es la víctima silenciosa de todas las acciones humanas, de una u otra forma. La construcción del canal de la Vigía o la reactivación del canal de la Vigía, usted dice que como es un hilito de agua lo que pasa en el río, Sí, el río Dajabón, dejaría eso seco prácticamente. Prácticamente. Es Entonces, muy poco lo que llegaría así a la frontera. Estamos hablando de que el Masacre tiene una parte que es frontera. ¿Pondría eso en alguna medida en juego esa delimitación territorial que está atribuida, esa responsabilidad prácticamente al río? Bueno, lo que define realmente es el cauce del río, tenga o no tenga agua. Porque, por ejemplo, el río Capotillo, que es el que hace más frontera, es decir, la parte que nos separa de Haití, quien hace frontera realmente es el río Capotillo. Sí, la gran frontera. La gran frontera, ¿por qué? Porque viene de la parte alta, Sí, donde se divide la zona ya de la cordillera, recuerden que esa es cordillera central. La parte occidental de nosotros es Cordillera Central y Massif du Nord en en el caso el parte de Haití. Entonces, entre los dos es que viene el río Capotillo. Y el río Capotillo sí te recorre un tramo un poquito considerable, pero está seco, es intermitente. Pasaría exactamente lo mismo cuando se construye el canal La Vigía o cuando se le saque el poquito de agua que llega para llegarse al canal La Vigía, prácticamente. eso serviría de apoyo, digamos, las consecuencias que tendría eso en materia ecológica, podrían servir de apoyo en caso de que termine este proceso en arbitraje internacional, que República Dominicana puede utilizar como argumento. Miren, es que nosotros no estamos asumiendo un tema de nación, o sea, no es que nosotros estamos celosos del agua, no, es que la razón que podría conducir a que ellos construyan ese canal, o sea, la consecuencia de que ellos construyan ese canal sería que nos quedamos sin recursos ni allá ni hacia acá. ¿Es un argumento que puede ser considerado? Indudablemente, indudablemente. Tú tienes que agarrarte a lo que tienes. El gobierno dominicano lo que está haciendo es uso de su territorio, de las aguas que están en su territorio. Claro que esas aguas están comprometidas con las dos naciones, pero más adelante.
Y si de más adelante el otro estado vecino quiere hacer unas obras que le perjudica, pues de alguna forma tiene que defenderse. Esa es la lógica elemental. Es decir, hay un recurso que es escaso. Mira, porque todo ya el conflicto es porque realmente el recurso es escaso. Si hubiera suficiente agua, esto no fuera conflicto. Imagínate que este cuartito nada más tenemos estas 3 sillas, ¿verdad? Y vienen 5 personas que quieren sentarse. ¿Qué sucede? La ronda, la ronda. Indudablemente, indudablemente. Ahora, si nada más soy yo o ella y yo, y tenemos 3 sillas, ¿cuál es la preocupación? Siempre vamos a... Entonces, ese es el gran problema. Falta agua en Haití, falta agua en el territorio dominicano cuando hablamos de Río Masacre. ¿Y qué sucede? Es que solamente el territorio dominicano te garantiza flujo. Es decir, en la frontera, en la separación Haití-Dominicana por este río, el único que garantiza flujo es el territorio dominicano porque es el único que tiene un poquito de cobertura forestal. Recuerda que tiene que haber una alfombra verde tendida en el lomo de la montaña para que cuando las lluvias caigan se retenga y luego se le deje escurrir poco a poco al agua al río. Y si nosotros no tuviéramos cobertura, el río tampoco existiría. ¿Qué significa? Y estamos destruyendo en gran medida, como usted bien señala, pero las actividades agrícolas en primer lugar, la actividad forestal, porque también ahí se hace aserradero, y la presencia permanente de sacar carbón y leña para llevarlo para el estado vecino. Es decir, el poquito de cobertura forestal, el poquito de zona verde que te puede captar el agua, administrártela, porque la única presa que funciona es el bosque. La única presa segura que te garantiza tener agua siempre es el bosque. Si tú lo eliminas, a la larga te quedas sin bosque y sin agua, porque tú luego vas a tener una desolación total. Desierto a aquel lado, desierto de este lado. ¿Qué forma de vida puede vivir en el desierto? Ni siquiera los animales que tienen habilidad ya para vivir en tales condiciones, pero aún así necesitan de un recurso vital que es el agua. El agua es el único recurso insustituible. Mira, los haitianos se ven dificultad con los alimentos, ¿verdad? Pero si no aparece yuca, aparece la batata, aparece la papa, o si no, se busca cualquier alternativa de alguien que le lleve algo. Pero si se le acaba el agua, ¿qué puede hacer? Es decir, el agua es el único recurso que es insustituible y precisamente por eso es el pleito, por eso es la guerra. Hay un recurso que es escaso, no da para los dos prácticamente, y el poquito que hay, que queda, entonces alguien quiere apropiarse totalmente de él. Ese es el gran problema que tenemos en la frontera. Adentrándonos en el tema ya un poco de la ciencia, porque sé que hay gente quizás que quiere saber en qué consiste esta academia, cuáles son esos proyectos que ustedes trabajan y si de alguna manera impactan al Estado dominicano las investigaciones que ustedes realizan. Claro, indudablemente, es que el desarrollo tiene un nombre, se llama conocimiento, se llama tecnología. Es decir, el gran aporte que hace la Academia de Ciencias de la República Dominicana es aportar conocimiento en diferentes áreas. Fíjate, la Academia de Ciencias está formada por 11 comisiones científicas. De esas 11 comisiones científicas que van de todos los campos, comenzando con lo más elemental, que es la lingüística y la literatura, después viene el área de educación, toda la área de educación, viene el área de la historia, geografía, todas esas que son las ciencias básicas, la matemática, todos los campos, ¿verdad? Pero también hay otras áreas que son las que son menos cercanas al pueblo, pero que son indispensables también para el desarrollo de un país como nación, como es la filosofía, como es la política o la poliética, que nosotros tenemos que promover de alguna forma, porque no es solamente la parte de la sociología, no es solamente la parte de la historia, es decir, la ciencia incursiona en todos los campos del saber humano, y es, por decirlo así, la plataforma científica, y todo conocimiento debe aplicarse o llevarse a la práctica, porque el conocimiento adquiere su valor, su justa, no solamente porque es un rayo de luz, porque te ilumina, sino porque el conocimiento cuando se traduce a hechos, se traduce en producción de alimentos, se produce en transporte, se produce en energía, es decir, todas las actividades que necesita el ser humano para su desarrollo normal. Investigaciones en materia de salud, de tantos virus, por ejemplo, hay gente que tiene las inquietudes de que si hay virus que nos han afectado y que fueron creados en laboratorio. ¿Ustedes se dedican a este tipo de investigación? De hecho, la comisión más fuerte que tenemos es la Comisión de Medicina. La Comisión de Medicina tiene 30 y tantos miembros. Lo que pasa es que muchos de ellos, recuérdate que la ciencia requiere que tú tengas un background. Tú tienes que, para tú acceder a la Academia de Ciencias, tú tienes que tener una historia de servicios, de investigaciones, de data, que es lo fundamental.
Y la mayor parte de los médicos, muchos en servicio, son toda una leyenda. Los médicos más famosos que ha tenido el país o son miembros o han pasado por la Academia de Ciencias. Ahora mismo, es verdad, esa preocupación tuya es muy lógica. Es decir, ¿qué está haciendo la Academia de Ciencias cuando aparecen todas estas pandemias, aparecen estos virus y todas esas cosas? Fíjate, buena parte de lo que han sido, por ejemplo, en el trabajo en el área de la epidemiología, nosotros tenemos epidemiólogos muy buenos, están trabajando, por ejemplo, una persona que se ha entregado a la vida, al servicio de los demás, el doctor José Joaquín Puello. Aquí todos deportistas, de una u otra forma, la gloria del deporte dominicano ha pasado por la mano de ese doctor. Ahora mismo el director de Secanot y parte del centro, es decir, todos los problemas relacionados con la cardiopatía, con la neurociencia, fundamentalmente han pasado por la mano. Esa pregunta de que si realmente han sido creados en laboratorios alguna de estas enfermedades, iniciando con el mismo COVID, que se conversó mucho en un momento, pero hay una serie de personas que plantean que hay un propósito en muchas de esas enfermedades que circulan, o un descontrol adrede en muchas de esas enfermedades que circulan y que luego se hacen masivas. ¿Eso tiene asidero científico? Pero mucho asidero, porque en el caso, lo primero es que los virus están todo el tiempo en el ambiente. Y hay forma de cómo tú manipular para hacer que esos virus, o por lo menos el virus se haga más agresivo, aparezcan y el virus se reproduce a cualquier velocidad cuando entra al cuerpo humano, es lo primero. Cuando está en el ambiente, el virus es inerte. Un virus no hace nada cuando está en el ambiente porque nosotros estamos en medio de virus. Es decir, si tú no quieres contaminarte, no respire, no hable. La piel de nosotros está totalmente llena de virus. ¿Qué es lo que uno hace cuando se baña? Simplemente que se quite el exceso. Pero todo el tiempo estamos en contacto con el agente causante de enfermedades como son los virus. Pero lo que hay que entender es que donde quiera que tú puedas utilizar medios de cultivos, los virus tú los cultivas a cualquier velocidad. Cuando se habla de que un virus muta, ¿por qué? ¿A qué se debe? No, bueno, precisamente porque los virus, como es una partícula que tiene, oye, en toda célula viva tiene un material base, que es ADN y ARN. El virus nada más tiene ARN. Y se aparece entonces con ADN porque no tiene ARN. ¿Qué sucede? El ARN es la parte más elemental, la parte más simple, porque es la única que entra en contacto con el ambiente y se modifica y se adapta a las condiciones ambientales fácilmente. ¿Qué sucede? Que ese ARN es el único que es capaz de modificarse rápidamente. De hecho, totalmente. Todo virus está mutando permanentemente. Está cambiando porque se adapta a las condiciones que existen. Ahora, el ADN es la parte genética propiamente dicho, que la tienen solamente los organismos. Para que un virus pueda multiplicarse, tiene obligatoriamente que buscar la parte que le falta. Él nada más tiene ARN, ¿verdad? Para poder multiplicarse tiene que adentrar al cuerpo de un ser humano, o de un animal, o de una planta. ¿Por qué? Porque cuando entre, coge la parte que le hace falta. Y entonces, al ser ya ADN y ARN, ya se multiplica a cualquier velocidad. Porque como no tiene vida y de repente encuentra una vía para conseguir la vida y se reproduce. Recientemente la ADP señaló cerca de 600 fallas en uno de los libros de textos que el Ministerio de Educación encargó a universidades, academias y distintos espacios. En el caso de ustedes tenían una atribución del libro de Ciencias de Naturales, me parece, de algunos cursos, y de matemáticas también. O sea, que ustedes tenían... Nosotros tenemos 31 libros. 31 libros. Sí. Bueno, hay un señalamiento directo de una serie de errores sintácticos en materia de lo que un estudiante debe recibir según los niveles. ¿Cómo ustedes ven eso? ¿Realmente ustedes han analizado, están en algún proceso de revisión o sencillamente está en un error aquellos que plantean No hay eso? un solo libro en la academia que señalaran con un error. Ni siquiera errores de punto, coma, es decir, los errores más elementales. Eso no aparece en ningún libro de la academia. De los que ustedes se De los que nosotros preparamos. De los 31 libros nosotros están ahí, todos, y todos están en línea. Ya la mayor parte están en línea, que uno lo puede bajar. Nosotros hicimos 12 libros del área de sociales, 6 libros sociales, 12 de ciencia de la naturaleza,
12 del área de matemáticas y de todos esos O sea, son libros. todos los de matemáticas de básica. No, lo que pasa es que, Básica y media. no, que todos los libros son dobles, es decir, Ok. la matemática, O sea, 6 cursos son 12 libros. Son 12 libros, Ok, ok, sí. ok. Es decir, y además... ¿En qué niveles esos hay libros que le correspondían a todo, ustedes? de todos los niveles, de primaria y secundaria, y todo lo que sea preuniversitario. Porque ahí surge la duda de que algunos conceptos en los libros de matemáticas, le digo porque tengo niños en edad escolar, son a veces difíciles de entender, incluso para los padres. ¿Por qué ponerlo tan difícil cuando matemáticas siempre va a ser lo mismo que aprendimos nosotros? Claro, no, indudablemente, pero los libros más elementales, más simples, en este caso, porque comenzar inicial son los libros de matemáticas, y esos libros están perfectos. Esos libros no ¿Ustedes tienen hicieron una ningún revisión, indudablemente, digamos, pero después, es que, después oye, incluso lo de los primero- señalamientos del ADP? Pues, oye, lo primero es que ¿quiénes critican y qué critican? Lo primero que lo de nosotros son PhD en matemáticas, lo que han preparado esos libros. Comenzando por una especialista, una PhD venezolana que vino, 2 PhD venezolanos más que ayudaron, y después un PhD dominicano que trabaja en una de las mejores universidades de este país. Es decir, que tiene todo un prestigio. Es decir, ¿cómo tú señalarle a una persona que toda su vida ha sido trabajar 20, 30 años, la misma área, un profesor de la universidad con toda la ley? Quienes critican debían tener por lo menos calidad moral para hacerlo. Porque todo esto ha sido una guerra que ha tenido esos editores con el Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación de repente decidió utilizar las inteligencias, los cerebros mejor dotados con que tiene el país, porque todos los libros han sido preparados por las universidades, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UNFU, la UCE, la UNE, la Academia de Ciencias, la Academia de la Lengua, la Academia de Historia. Es decir, se ha tratado de utilizar el personal, el acervo intelectual más importante que tiene la República Dominicana. Lo que están criticando, entonces, debían decir, miren, los libros perfectos son los de nosotros. Se ha Aquí lo criticado la tienen. parte del naturales cuando se habla de la reproducción, la manera tácita en la que se le habla a los estudiantes de cómo se da el proceso del embarazo a niños de cuarto de primaria, y eso también ha generado cierta alarma en sectores religiosos. Claro, no ha sido el caso de nosotros, pero del equipo, porque nosotros somos un equipo realmente que formamos. ¿Quiénes han estado trabajando todo eso? Bueno, pues, Personas, primero que son médicos. Es decir, el área de orientación del área de medicina, que es una de las materias que no son propiamente del programa, del currículum, sino que son lo que le dicen las optativas, de las optativas. Eleuterio, un Sí. millón de gracias. El tiempo se nos agota, muchas Bueno. informaciones que ampliar con usted, pero la ¿Cómo no? invitación siempre está abierta para que venga a Despierta RD. A ustedes, señores, gracias por la sintonía con nosotros. Mañana será otro día a las 6 de la mañana. Les esperamos. Pase feliz resto del día.